Corazón de padre de Junji Ito. La tragedia comenzó cuando Satoru, el mayor de 3 hermanos, cumplió 14 años, quien, cansado de ser el hijo sumiso y obediente de la familia, trató repetidas veces huir de su casa, y al no lograr triunfar en escapar de aquel hogar, Satoru tomó una brutal decisión. La historia comienza en el seno de una familia tradicional, donde 3 hermanos fueron criados bajo la estricta mano de su padre. Él se encargaba de una gran compañía propia, mientras que la madre se ocupaba del cuidado de los niños, percatándose de un extraño fenómeno que ocurría en sus pequeños: intensos dolores de cabeza que no duraban más de un minuto, dolencias que su médico diagnosticó como migrañas. Tras el fallecimiento del hijo mayor, una vaga idea germinó en la mente de la madre, a la par que el destino de sus hijos conducirían a más tragedias. Corriendo en la penumbra de la noche, Eiichi huía de la vista de su hermana menor, buscando refugio en casa de su amigo Tsukasa, mas siendo forzado a regresar ante la tétrica y fría mirada de su hermana Miho, dejando a Tsukasa con una intrigante impresión de aquellos hermanos. De vuelta en su casa, Eiichi es reprimido por su padre por actuar tan infantil, pues ahora que su hermano Satoru no está, él debe empezar a comportarse como el sucesor de la familia, y tras elogiar a su hija Miho por su comportamiento y regañar con ira a su hijo, este procede a comportarse de forma inusualmente rebelde, jugando con un monociclo a altas horas de la noche y pedaleando por las calles hasta llegar al pie de la carretera nacional, donde maniobró sin cuidado y cayó boca abajo hacia el asfalto donde se dedicó unas inquietantes últimas palabras antes de contemplar asustado su doloroso final. Posterior al funeral de Eiichi, los rumores sobre el desenlace voluntario del chico comenzaron a escucharse por la escuela donde asistía, recordando extraños momentos en los que Eiichi se comportó raro, pues en un viaje escolar, tras sufrir una fuerte caída al columpiarse, Eiichi se levantó como si nada, con una mirada tétrica y los ojos ensangrentados, unos ojos que Tsukasa ya había visto antes. Acercándose a la afligida Miho, Tsukasa intentó conversar con ella acerca de aquella noche en que ella y su hermano discutieron en su casa, pero escuchando de Miho una respuesta inesperada, ella nunca peleó con su hermano, y ella nunca había ido a su casa, llevándola a apartarse de él y dejándolo con un mar de dudas navegando por su mente. Velando la pérdida de su segundo hijo, la madre de la familia Todo se atormenta con la pregunta de por qué los acechan los infortunios, y escucha del rostro sereno de su esposo decir que la razón podría estar inscrita en el legado de su sangre, pues si hace el recuento de sus antecesores, han sido varios los que han cometido suicidio. Su padre al contraer una fuerte deuda, y su madre y hermanos, cuando desprovistos de toda esperanza, llevaron a cabo un suicidio masivo. Ninguno de los dos sabe de lo que se pueda tratar, el por qué sus hijos deciden elegir la muerte. Cierto domingo, Miho y su padre visitaron la casa de Tsukasa, pidiéndole al chico que los acompañe al parque de diversiones, pues Miho se ha sentido sola. Tsukasa accede, y mientras el padre toma una siesta en una banca, ambos chicos disfrutan de los juegos hasta que un súbito dolor de cabeza ataca a Miho. Y a pesar que ella dijo ser algo normal, su comportamiento se tornó diferente. En la rueda de la fortuna, Miho golpeó efusivamente su cabeza contra el vidrio, y tras subir a varias atracciones más, ella preguntó a Tsukasa algo bastante extraño. Miho le preguntó si es que Eiichi le había dicho algo en especial aquella fatídica noche, cosa que a Tsukasa le pareció curioso, pues Miho le había confesado no tener recuerdos de haber ido a su casa esa noche. Y de la nada, la mirada de Miho se tornó lúgubre y seria, llevándola a postrarse al borde de una alta construcción, de donde saltó decidida y cayó por fortuna en los brazos de Tsukasa, por lo que el chico, asustado por el bienestar de Miho, se apresuró hacia el padre para contarle lo sucedido. Aunque Miho confiesa
no estar lastimada, y el padre parece estar en trance. 2 años después del incidente en el parque de diversiones, en la primavera del primer año de mi hijo en secundaria, comenzó la última tragedia. Al llegar a la escuela, mi hijo rechaza a un chico enamorado, pues dice que a ella ya le gusta alguien más. Y dándole los buenos días a Tsukasa por los pasillos, ambos caminan juntos a clase. Terminadas las clases, Tsukasa espera la llegada de mi hijo para poder irse juntos, pero ella se encuentra lidiando con un chico que le pide explicaciones, pues él le había mandado una carta confesando sus sentimientos y estaba esperando una respuesta por su parte. Y tras un leve silencio de mi hijo, su mirada y respuestas se habían vuelto más recias, haciendo retroceder al asustado chico, que terminó cayendo por las escaleras. Ahora en su hogar, Tsukasa piensa que a mi hijo tal vez ya le gusta alguien más, siendo esta la razón por la que no llegó al terminar las clases. Mas sollozando a la entrada de su casa, mi hijo dice no poder soportar más. Es consciente de que algo extraño ocurre en ella, ese intenso dolor que emana en su cabeza y que al pasar la hace no recordar lo ocurrido, a lo que su madre le pide que por favor resista, pues si no lo hace, su papá la matará. Su conversación es de pronto interrumpida por el papá de mi hijo, quien habla con ella debido a los constantes cortejos que ha recibido de hombres, reprendiendo su actitud por ocultarle ese tipo de cosas y ordenándole que abra su corazón con él. Y mientras la madre le cambia el tema, confesando estar embarazada y relajando un poco su enojo, mi hijo vuelve a experimentar aquella dolorosa migraña, y al ser esta vez un sufrimiento tan insoportable, se acerca a su papá para pedirle ayuda, descubriendo que se trata de él. Está intentando entrar en su mente y justifica que si ella no abre su mente para él entrará a la fuerza. Mi hijo ahora sabe que todas las veces que perdió el conocimiento fueron orquestadas por su papá, y a pesar de ser algo descabellado, le cuenta la situación a Tsukasa, explicando temer por su vida, pues con la llegada de un nuevo bebé, él se deshará de ella, así como lo hizo con sus hermanos. Pero entonces, la súbita migraña se hace presente, y poseída ante el confundido Tsukasa, confiesa que todo lo dicho es cierto, y para proteger el secreto, tendrá que deshacerse de Tsukasa. Mas él logra librarse del agarre, y empujándola al suelo, la observa entrar en llanto, y acercándose, le promete protegerla. Y poseída nuevamente, mi hijo tira a Tsukasa por las escaleras, deseándole que repruebe sus exámenes y advirtiendo que si vuelve a tener una reunión secreta con mi hijo, lo matará. Han pasado varios días, y mi hijo en compañía de su madre llaman a Tsukasa diciendo ya tener todo preparado. Tsukasa preparó un plan. Confiando que las habilidades psíquicas de su padre no llegaran lejos, les consiguió un hospedaje en otra ciudad, en casa de una familiar suyo. Y como era de esperarse, mientras ellos se encontraban reunidos en casa del chico, el padre buscaba desesperado el paradero de ambas, y mientras se daban una última despedida, Tsukasa y mi hijo escucharon al padre irrumpir a las afueras de la casa, por lo que ahora deben apresurarse para salir corriendo. Y siendo que el papá no piensa quedarse con los brazos cruzados, será Tsukasa quien le impide el paso. El intercambio de palabras fue breve, antes de que el padre se lanzara contra Tsukasa, derribándolo al suelo, y mientras asfixiaba al joven, intentaba con todas sus fuerzas controlar la mente de mi hijo, haciéndola suplicar que por favor se detenga. Su padre no puede permitir que se alejen de él, y excediendo el aguante de su desesperada hija, logra por fin tomar el control de ella. Pero por fortuna, Tsukasa logró desconcentrarlo, apretando la corbata de su cuello, y recuperando el control de sí, mi hijo toma la oportunidad para escapar con su madre finalmente, a la vez que Tsukasa intenta hacer entrar en razón al desesperado padre, quien toma un leve suspiro
y se da por vencido, pues ya se han ido. No logra alcanzar su mente. Las palabras del padre se llenan de pronto de melancolía, y es que él sabía que las cosas terminarían así. En su pasado no había experimentado la dulzura de ser niño. Desde la infancia había tenido que salir adelante sobreviviendo a base de sobras. Jugar para él se sentía como un crimen, y cuando tuvo a sus hijos, quedó absorto en usar sus cuerpos para jugar. Y aunque nunca fue su intención matarlos, cuando ellos se dieron cuenta de lo que ocurría, decidían quitarse la vida. Y entonces una infantil sonrisa se pintó en sus labios, el recuerdo de su única memoria feliz cuando niño, el paseo que tuvo junto a sus hermanos en la rueda de la fortuna. Y reflexionando en que eso debió haber sido suficiente, le pide perdón a sus hijos. Al día siguiente, un hombre fue solo al parque de diversiones. Tras deambular un rato, subió a la rueda de la fortuna, y cuando su cabina se acercó a la cima, abrió súbitamente su puerta para ya no volver.